entonces esta pregunta que les dije, ¿cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es esa tarea de la iglesia? La tarea de la iglesia es que Dios debe ser conocido y adorado. ¿De qué manera logra la iglesia esta tarea? Cuando la iglesia hace discípulos. Muchas veces lo hemos dicho, que la tarea de hacer discípulos no recae sobre ninguna organización. No recae sobre personas que aún con su buen deseo, de manera aislada, sin una iglesia, quieren hacer discípulos. La tarea de hacer discípulos recae sobre un cuerpo, sobre el cuerpo de la iglesia local. La iglesia local tiene que tomar esa función de hacer discípulos a las naciones. Para esto estamos, para eso existimos, para eso estamos aquí en La Molina, para hacer luz en medio de esta sociedad. Y hay varias iglesias en este sector, en el distrito de La Molina. Pero La Molina es tan grande, tanta población, y a la vez ustedes vivimos en distintos sectores. Y estamos en ese lugar para hacer luz, para hablar el evangelio, y como cuerpo ellos puedan seguir creciendo, las personas que entienden el evangelio. Hoy quiero ver entonces esta idea. El tema es, Dios debe ser conocido y adorado. Y está en el Salmo 67. Ve conmigo al Salmo 67. Siempre cuando se predica un salmos, tiene su desafío, hermanos. ¿Por qué tiene su desafío? Porque tienes que recordar algunas cosas cuando hemos observado el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, si te has olvidado, te lo hago recordar un poquito, se escribió alrededor de 1000 años. Imagínate, alrededor de 1000 años se escribe el libro de los Salmos y tiene distintos autores. Tiene como, por ejemplo, a David, Moisés, Salomón, los hijos de Coré, Enán, Etán, Asaf, Ageo, Zacarías, Esdras. Es más, hay 47 salmos anónimos. Piensa un poquito esto. Si los salmos se escribieron alrededor de 1000 años, para poder estudiar un salmo, tienes que situar el contexto donde se escribió o cuándo se escribió ese salmo para ser preciso a la hora de la interpretación. Ahí está su desafío. Porque 1000 años de escritura es mucho tiempo y abarca distintos periodos de la historia de Israel. Y el desafío más grande de este salmo, que este salmo es anónimo. O sea, no es como el salmo de David, por ejemplo, porque podemos pensar, el rey David ya lo podemos situar en un tiempo determinado. Pero este salmo es un salmo anónimo, que quiere decir que no sabemos quién lo escribió. Pero sí tenemos otras cosas que nos pueden ayudar a saber un poco de este salmo. Pero antes de llegar ahí, tú sabes que el libro de los Salmos es el libro más grande de toda la Biblia. Tiene 150 capítulos. Y en el libro de los Salmos está el capítulo más largo, que es el Salmo 119. Y el capítulo más corto, el Salmo 117. Así es que si alguien puede decir, yo me memoricé todo un capítulo, memorice el Salmo 117. Ya te memorizaste un capítulo. Es el capítulo más corto de toda la Biblia. Ahora, te quiero citar lo que un predicador dice, porque los salmos, antes de citarlo al predicador, los salmos, tú sabes que es el himnario de Israel. Entonces, desde esa idea, que era el himnario de Israel, encontraba Israel a través de los salmos cómo adorar a Dios. Un predicador dice lo siguiente: estas canciones fueron escritas para mover todo el ser, para impactar las mentes de las personas, y cuando impacta su mente, dirige su voluntad. Para eso están los salmos. Cuando tú ves los salmos, debe impactar, ¿qué? Todo tu ser. Y cuando impacta todo tu ser, tu mente es impactado. Y como cuando es impactado tu mente, ahora dirige tu voluntad. Cuando tú ves personas tomando decisiones incorrectas, la pregunta es, ¿qué le empuja a tomar esas decisiones incorrectas? Es por lo que diluye la verdad y quiere ajustar su vida, o quiere que el texto se ajuste a su vida y no su vida ajustarse al texto. El libro de los Salmos justamente va a hacer eso. Impacta la mente para que luego vivamos
conforme a lo que se ha entendido. Y eso lo van a hacer, Israel lo hacía a través de la alabanza, porque los salmos son himnos, un himnario de Israel. Ahora volvemos al Salmo 67. Piensa esto, quiero hacerte pensar esto. El libro de los Salmos está compuesto por 5 tomos. Y viene desde el primer tomo, 5 tomos en un solo libro tenemos. Está junto todos esos 5 tomos. Y viene desde el capítulo 1, el primer tomo, hasta el capítulo 41. El segundo tomo viene desde el capítulo 42 hasta el capítulo 72. El tercer tomo viene desde el 73 al 89, el cuarto desde el 90 al 106 y el quinto del 107 al 150. Quizás alguno está diciendo acá, pastor, muchos números, no sé a qué viene todo esto. Bueno, te quiero decir por qué viene todo esto. Porque si te dije que hay una dificultad a la hora de la interpretación de cada salmo, justamente este salmo, al ser anónimo, nos ayuda a saber cuándo fue compilado. Y fue compilado, justo está en el segundo tomo. Desde el capítulo 42 al 72 está el 67, el capítulo que vamos a estudiar. Ahora, entonces ya podemos acercarnos un poco más. ¿Y cuándo se compiló este salmo? Bueno, se compiló este Salmo 67, o desde el 42 hasta el 72, es muy probable que se haya compilado en el reinado del rey Ezequías. No sé cuántos saben de los reyes de Israel. Alguno de aquí yo sé que ha participado en algunos estudios y tiene idea más o menos de los reyes de Israel. Pero de manera resumida, el rey Ezequías es el 13º rey de Israel. Este rey Ezequías hizo de una u otra manera lo recto ante los ojos de Jehová e hizo una gran reforma. La idea de la reforma es que antes que el rey Ezequías sea rey, el rey que lo antecedió, su papá del rey Ezequías, hizo lo malo ante los ojos de Jehová y trajo todos los ídolos de las naciones al pueblo e introdujo aún en el templo los ídolos. Ahora, cuando el rey Ezequías sea rey, lo que va a hacer es que se derribe en toda la nación los ídolos. Lo que faltó al rey Ezequías es que destruya todas esas imágenes aún del templo, la cual el rey Josías lo va a hacer. Pero el rey Ezequías va a hacer esto, va a llevar a la reforma a Israel. Y ahora, en ese año, o sea, en su tiempo, si se compiló este salmo, tenía una función este salmo. ¿Y sabes cuál era? Hacerle recordar a Israel para qué están como nación. O sea, el rey Ezequías quiere que Israel sepa por qué están allí como nación. ¿Y para qué estaba Israel? ¿Para qué Israel fue llamada a ser su pueblo, el pueblo de Dios? ¿Cuál era la función de Israel? La respuesta, hermanos, es para hacer la luz a las naciones. Dios llamó a Abraham y de Abraham hizo su nación con un solo fin, que su pueblo lleve la gloria de su nombre y las naciones observen a Israel, que es el pueblo de Dios. En otras palabras, Israel tenía la función de que Dios sea conocido y adorado. Pero ¿sabe qué pasó? Israel fracasó. Israel fracasó. Es más, en el reinado del rey Ezequías, solo en ese reinado, Israel volvieron en un sentido, a adorar a Dios. Cuando murió el rey Ezequías, toda la nación volvió a hacer los pecados que antes hacían. Volvieron a adorar a sus ídolos. ¿Y tú sabes por qué ellos fueron llevados de cautivos a Babilonia? Justamente por esto, por su adulterio espiritual. Fueron desleales a Dios. Por eso Dios los juzgó. Entonces, este salmo era un cántico comunitario de alabanza, recordando los favores que hizo Dios, pero con el deseo que siga haciendo esos favores para que Dios sea conocido. Esa es la idea. Dios debe ser conocido. Otra vez, porque Israel debiese ser y cumplir esa función. Ahora te quiero decir un detalle particular de este salmo. Hermanos, este salmo 67, ya sabes la dificultad
que fue escrito, no sabemos cuándo fue escrito, pero hay algunos eruditos que llegan a través de observar a Israel y la historia judía, que este salmo se cantaba en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos. Y si piensas que era la fiesta de los tabernáculos, o recuerdas un poco, la fiesta de los tabernáculos era cuando Israel salió de Egipto, ellos estuvieron en el desierto y acampaban en campamentos. Y cuando ya Dios los introdujo a Canaán, a la tierra prometida, Dios había dicho a través de Moisés que debían hacer una fiesta, esta fiesta de los tabernáculos, la cual recordaría el tiempo de su peregrinaje en el desierto. Entonces, continuamente, cada año, todos los que vivían fuera de Jerusalén tenían que regresar a Jerusalén y comenzar a armar sus carpas alrededor, recordando cómo Dios los sacó de Egipto y estuvieron ellos viendo las bondades de Dios en el desierto. Se dice que este salmo se cantaba así. Era un cántico de recordar lo que Dios hizo. Entonces tenemos dos ideas que nos pueden ayudar a pensar en el contexto, lo que quiere decir el texto. Uno es esto. El rey Ezequías quiere que a través de este salmo, que el pueblo pueda recordar quién es Dios y quiénes son ellos como nación, para que sigan siendo la luz a las naciones. En segundo lugar, si este salmo fue cantado en el tiempo de la fiesta de los tabernáculos, llegamos a una conclusión, que si se cantaba en el tiempo de los tabernáculos, esto sucedió antes de la cautividad, antes que el reino del norte sea destruido, y probablemente se haya escrito justamente cuando ellos salieron de Egipto y cuando estuvieron en el desierto y quizás entrando a Canaán, se escribió este salmo para que haga un recordatorio de lo que pasó. No sabemos la fecha, no sabemos quién, pero ya tenemos más o menos el contexto. Sabiendo esto, hay algo más todavía de este salmo. Este salmo es un quiasmo. Ese es el recurso literario de este poema, un quiasmo. ¿Y qué es un quiasmo? Bueno, un quiasmo es, digo, frases paralelas, pero quiero llegar a un punto de decir donde quiero que se ponga la atención. Ese es un quiasmo. La forma como lo explico, como lo aprendí también, sería así. Imagínense un pan con jamón. Este horario, un pan con jamón caería bien, ¿no? ¿No? Un pan con jamón, ¿cuál es lo más importante de ese pan con jamón? El jamón, ahí está. El quiasmo es eso. El quiasmo es, el autor está componiendo una canción que dice varias cosas verdaderas, lo que desea, pero quiere llegar al punto medio. Ese punto medio es lo que el autor quiere que todos observen. Y entonces vamos a ver ese punto medio como debe ser visto. Bueno, en esta predicación quiero responder 3 preguntas. Si vamos a ver el punto medio al final, en el momento de la predicación, ahí tiene que responderse esta pregunta: ¿quién es Dios? Luego hay 2 preguntas más. ¿Cuál es mi responsabilidad como la iglesia de Dios? Y en tercer lugar, ¿qué deben hacer las naciones? Así que vamos a leer el Salmo 67, hermanos. Salmo 67 del 1 al 7. Salmo 67 del 1 al 7. Leemos: al músico principal en Neguinot, salmo cántico. ¿Dónde está? Dijiste eso, porque no está en el 1. ¿Viste que está arribita? ¿Sí? Sabes que el salmo empieza desde allí. Desde allí es la inspiración, ¿ok? Dice después: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra su camino. En todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Ese es este hermoso cántico. Y este cántico, te decía, era un cántico comunitario, porque había alabanzas
de manera personal. Por ejemplo, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, es una alabanza particular, personal de un hombre. Pero nosotros lo hacemos por eso propios también, dice Salmo 23. Bueno, esto es una alabanza comunitaria. ¿Ok? En primer lugar, el primer punto que vamos a ver es el propósito de la obra de Dios en su iglesia es para hacer notorio el camino de su salvación. El propósito de la obra de Dios en su iglesia es para hacer notorio el camino de su salvación. El propósito de la obra de Dios en su iglesia es para hacer notorio el camino de su salvación. Fíjate cómo inicia y vamos a ver estos dos primeros versículos. Dice así: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Hasta ahí primero. El salmista que compone esto tiene bastante conocimiento de a quién está componiéndolo. Porque cuando tú lees los distintos salmos, hay muchas maneras de cómo tratar a Dios. Lo llaman Jehová, Dios, Señor. Y acá el salmista pone la palabra Dios. Y esta palabra Dios, este nombre Dios, es Elohim, es el Todopoderoso. Elohim, es más, se usa esta palabra para cuando se escribe el primer texto del libro de Génesis. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Lo que está diciendo Moisés cuando escribe el libro de Génesis, en el principio, Elohim creó los cielos y la tierra. El salmista que compone esto lo dice de la misma manera, usa el mismo término para hablar de Jehová. Le dice Dios. Es más, ¿sabes que cuando Moisés va a oír la voz de Dios, Dios se va a llamar así: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Y sabes qué nombre usa ahí Jehová mismo para él? Elohim. Yo soy el Dios. Entonces, el que compone este salmo tiene bastante conocimiento de quién es Dios. Y por eso pone así. Por todo lo que va a decir, él quiere esto: que conozcan quién es Elohim. Y así empieza: Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, tenga misericordia de nosotros, aun cuando nosotros vemos 4 palabras, ¿sabes? Ahí hay en el hebreo es solo una palabra. Nosotros lo tenemos en 4 palabras. Y estas 4 palabras es un verbo. Y sabes que este verbo está en tiempo imperfecto. Lo que te quiero decir, es más, lo complicado de esto es que en el hebreo el verbo no tiene tiempo. Ahora, ¿por qué dijiste en tiempo imperfecto? Bueno, porque en la traducción lo ponen así, al griego. Pero quiero decirte esto, escucha, como no tiene tiempo el hebreo, se tiene que pensar para poder interpretar el verbo según el contexto de todo el pasaje. Te lo vuelvo a decir. Para poder interpretar el verbo que no tiene tiempo, tienes que verlo a la luz de todo el contexto del escrito. Y ahí viene la tensión. Porque el contexto del escrito no sabemos cuándo fue y quién lo hizo. Entonces tenemos que descansar en personas que han estudiado este salmo, y si fue compuesto justamente para que se alabe en el tiempo o para que se alabe en la fiesta de los tabernáculos. Y como te dije, los tabernáculos traía a la memoria a Israel que salieron de Egipto y vivieron en campamentos. Entonces, tiene sentido cuando dice acá: tenga misericordia de nosotros. Lo que está pensando el salmista, por lo tanto, sería: Señor, así como nos sacaste de Egipto, así como nos liberaste de allá, así sigue mostrando tu misericordia frente a nosotros. Eso sería la idea. Señor, sigue mostrando tu misericordia. Entonces la misericordia de Dios siempre mostró a su pueblo. Las mujeres estudiaron o están estudiando el librito el Dios que debe ser conocido, me parece, ¿no? ¿Así es el título? A su imagen. Ya están en otro tema, pero creo que el tema antiguo fue así: el Dios que debe ser conocido. No.
No hay como Él. Ahí está. Esto va a salir en el video. El pastor no sabe lo que están leyendo las mujeres. Pero recuerdo cuando se habló sobre la misericordia. Y recuerdo porque Chayo se acercó y me dijo, mi amor, quiero ser precisa en esta interpretación. Entonces se acercó y nos sentamos los dos y comencé a observar el texto con ella. Y el texto justamente es Éxodo 33, 19 y luego Éxodo 34, del 6 al 7. Y ahí en esto es el contexto del texto lo que voy a mencionar es cuando Moisés le dice a Dios, quiero ver tu gloria. ¿Se acuerdan? Quiero ver tu gloria, le dice Moisés a Dios. Y Dios le va a decir, el 33, 19, le va a responder, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dios le dice, ¿sabe lo que va a hacer Moisés? Voy a pasar todo mi bien delante de ti. Todo mi bien delante de ti no era ver toda su gloria, porque si no, Moisés no podía vivir. No hay hombre que vea la gloria de Dios y viva, dice. Entonces pudo ver algo nada más Moisés. Y cuando Dios deja ver su gloria, o sea, un poquito de su gloria a Moisés, fíjate, el versículo 6 y 7 del capítulo 34 de Éxodo, dice así, y pasando Jehová delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. ¿Qué tiene que ver esto con el Salmo 67? El Salmo 67, el salmista dice, Dios tenga misericordia de nosotros. Ahora, Dios obviamente va a proceder como Él es. Es más, cuando se presentó a Moisés, como lo que citamos, Dios es el que mostró y reveló su carácter. Porque el que dice Jehová, Jehová, fuerte y misericordioso y piadoso, no es Moisés. El cuadro es así. Moisés está en la montaña, habló con Dios y Dios le dice, voy a hacer pasar mi bien. Y de repente pasa la gloria. Y un pedazo de su gloria nada más va a ver Moisés, sus espaldas, dice Jehová. Y escucha una voz que dice, Jehová, Jehová. ¿Y quién está hablando eso? Dios mismo está hablando su propio nombre. Y es más, dice, fuerte y misericordioso. Dios se revela a sí mismo como un Dios misericordioso. El salmista lo comprende y ahora dice en el Salmo 67, Dios, tenga misericordia de nosotros. Entonces, esta idea tienes, ¿no? Así como salimos de Egipto, Señor, sigue mostrando tu misericordia, tu favor. Ahora, tenemos que pensar cuando el rey el rey Ezequías, que en ese tiempo se compiló este salmo, ¿por qué lo cantaron? Bueno, el rey Ezequías tenía temor de las naciones. Para este momento, Egipto seguía siendo un poder mundial. Y también Asiria, porque en 722 fueron destruidos el reino del norte. Y entonces Ezequías va a decir, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. ¿Y sabes cómo responde Dios? En el capítulo 2 de Crónicas 30, del 7 al 9, va a decir, 30-20, dice, y oyó Jehová a Ezequías y sanó al pueblo. O sea, estamos pensando esto. El salmista del capítulo 67 compone este salmo pensando, Señor, muestra tu misericordia. El rey Ezequías copila ese salmo y seguramente este salmo les trae a la memoria esta idea de misericordia. Y ahora él dice al pueblo, hagamos pacto con Jehová, porque si no vamos a ser destruidos. Y Dios tiene misericordia. Y por eso dice, y oyó Jehová a Ezequías y su pueblo, y sanó a su pueblo. Por lo tanto, Dios es misericordioso siempre y muestra su misericordia. Ahora,
No solamente eso, fíjense el Salmo 67:1, Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Y qué más dice? Y nos bendiga. La idea de nos bendiga ahí es que tienen que pensar como está pensando el israelita o el judío, es que para ellos bendición es ver los frutos de la tierra. Porque Dios había prometido a ellos que los bendeciría y siempre tendrían ellos las cosechas. Ellos siempre mirarían los productos. Entonces acá está esta idea de bendícenos Dios, muestra tu favor. Pero acá hay algo interesante. ¿Sabe? Lo interesante es que cuando dice Dios nos bendiga, lo que quiere decir promulga el favor divino, Dios muestra tu favor, el punto no está en observar las bendiciones de Dios, sino el punto está a aquel que da las bendiciones. Otra vez, el punto no está para el salmista en observar las bendiciones que yo tengo, sino en observar a ti o tú que me das las bendiciones. Eso es muy diferente. O sea, el salmista no está pensando de manera egoísta y diciendo bendícenos, sino está pensando en la forma como está construida esta idea, es Dios, Dios bendícenos. Quiere observar a Dios, Dios muestra esto. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? Porque las naciones tendrían que ver a Israel como un pueblo que es cuidado por su propio Dios, que su Dios tiene misericordia de ellos y que su Dios no los deja y los sigue bendiciendo. Para el salmista es tan importante el nombre de Dios. Es más, no sé si te acuerdas, los profetas cuando hablaban con Dios a favor de su pueblo, Dios, ¿qué van a decir las naciones de lo que tú eres? Van a decir que su Dios no los amó, no los cuidó. Lo que están pensando los profetas ahí es tu nombre, Dios, a favor de tu propio nombre. Es más, cuando Dios juzga a la nación, dice, por causa de mi nombre. Y acá el salmista apunta a eso. Dios, muestra tu misericordia. El punto es Dios. Dios, bendíganos. Pero el punto que observen a Dios. Las naciones que vean a un Dios que bendice. Ahora, claro, nosotros no somos Israel. Y a nosotros no se nos prometió ninguna bendición terrenal. Si alguien te dijo en algún momento a alguna iglesia llegaste y te dijo que Dios te va a bendecir tus finanzas o de momento a otro tu billetera va a crecer, no sé cómo te hayan dicho, Dios no ha prometido a su iglesia eso. Todas las bendiciones que Dios ha prometido a su iglesia son bendiciones espirituales. A Israel sí les ha prometido bendiciones materiales. Y el que está escribiendo acá es un salmista, un judío, un israelita, y está pensando en esas bendiciones terrenales. Pero no está pensando otra vez en ese punto de las cosas que quiere tener de manera egoísta, sino pensando en Dios. Pero, ¿qué puedo aprender de esto? Las bendiciones que nosotros tenemos son mejores que las bendiciones terrenales. ¿Por qué? Porque tú habrás escuchado en alguna exposición que somos libres del poder del pecado. ¿Te acuerdas esa exposición? Somos libres del poder del pecado. ¿Sabes que Israel? Ellos no fueron liberados del poder del pecado. Ellos anualmente tenían que llevar un cordero para sacrificar. Y solamente lo que hacían era cubrir el pecado del pueblo por un año. Pero no era quitado. Pero ¿sabes lo que hizo Dios con Cristo en nosotros? Fue quitado el poder del pecado. ¿No es una gran bendición eso para nosotros? Si no lo estás entendiendo, lo tendrías que entender de esta manera. Fíjate, el incrédulo está esclavizado a su pecado. El incrédulo está esclavizado a su pecado. Y te voy a decir así, el incrédulo no busca a Dios. La Biblia lo dice, no hay quien busque a Dios. No existe. No hay ningún incrédulo que busque a Dios. No puede su corazón buscar porque está muerto. No busca de Dios. Y así estábamos todos nosotros, esclavizados al pecado. Y hacíamos todos nosotros lo que nuestro corazón nos dictaba, solamente pecar. Y si moríamos en esa condición, eternamente nos perdíamos.
Pero la gracia del Señor fue más grande, que nos salvó. Y al salvarnos, nos rescató de esa esclavitud. Y ahora somos libres del poder del pecado. El creyente ahora puede decir no al pecado, porque el pecado ya no tiene más poder sobre nosotros. ¿No es una bendición esto? Sí, claro que es una bendición. Es una bendición porque desde este pensamiento el creyente puede luchar con la depresión, pero tiene victoria. El creyente puede luchar, puede venir una tentación inmoral, pero tiene victoria. Puede venir muchas tentaciones, pero hay victoria, porque nos hizo libre de la esclavitud del pecado. Pero el incrédulo no puede. Vive bajo sus deseos, porque no buscan a Dios y no aman a Dios. Se aman a sí mismos. Es una gran bendición que disfrutamos nosotros como creyentes. Y si te dijera también, somos siervos de la justicia. Piensa esto. Antes no podíamos hacer nada que agradara a Dios. Todas nuestras obras de justicia, dice, eran trapos de inmundicia. Pero ahora, nuestro servicio que hacemos, Dios sube como un olor fragante hacia Él. Hacemos obras de justicia, pero no por nuestros méritos, sino por los méritos de su Hijo Jesucristo. Eso es otra bendición. Y podríamos hablar de varios más. Y eso es otra bendición. Pero para llegar a aplicar un poco más, hay algo más que dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Y qué más dice? Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Y la idea ahí, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, ¿qué es? La idea tiene que ver que Dios, regocíjate en medio de tu pueblo. Dios, muestra tu benevolencia. Dios, identifícate, estar en medio de tu pueblo. Es lo que está diciendo el salmista. Muestra lo que dice acá: Dios, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Lo que quiere decir el salmista es: Señor, que las marcas de tu gloria se vean en nosotros. Ahora, piensa en la iglesia. Nosotros no somos Israel. Piensa en la iglesia. La iglesia es capaz ahora de mostrar al mundo que somos luz. Podemos mostrar la gloria de Dios. Fíjate Filipenses 2:15. Dice Filipenses 2:15. El versículo 14, desde ahí leemos, porque ahí empieza la sección. Dice: haced todo sin qué, sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice? Resplandecéis como luminares en este mundo. ¿Qué hace la iglesia? Resplandece como luminar. Muestra la gloria. Mostramos nosotros quién es Dios, quién es Cristo. Fíjense, volvamos al Salmo. Fíjate el Salmo 67:1. Cuando dice, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, si se dan cuenta, ahí en la esquinita del lado derecho de tu Biblia, hay una palabrita pequeña. ¿Ves ahí? ¿Qué dice? Selah. ¿Ves? Selah. ¿Qué es Selah? Bueno, Selah cumplía dos funciones. O sea, cuando se cantaba y en un momento, si el director de la alabanza decía Selah, era así: alcen más la voz. Entonces, si estaban cantando un poquito bajo, ¿qué tendrían que hacer? Levantar la voz, cantar más fuerte. Y la otra función de esta palabra Selah es que piensen en lo que están cantando. Mediten en lo que están diciendo. Selah. Qué hermosa palabra, porque
el salmista que está alabando al Señor con este cántico dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Selah. Cante más fuerte lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Versículo 2. Para que sea conocida en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. ¿Cuál es el propósito para la cual el Señor está haciendo su obra en su iglesia? El propósito está acá. Para que sea conocido en la tierra, ¿qué? Su camino. Versículo 2. Para que en la tierra sea conocido tu camino. Hermanos, esto es importante. Quiero que tomen atención, esta parte es vital, porque de esto se trata lo que hacemos en la iglesia. La tierra, cuando dice ahí el salmista, está pensando en todo el mundo, todos los gentiles, en el contexto de un judío. Nosotros, de la misma manera, en el contexto de la iglesia, estamos pensando en las personas que no entienden el evangelio, que no comprenden el evangelio, que conozcan a través de su iglesia el camino de Jehová. ¿Y qué es el camino de Jehová? Hay un pasaje que en el Salmo 103, el 7, dice: sus caminos notificó a Moisés. Lo que está tratando de decir es que la ley o los mandamientos se le dio a Moisés. Por lo tanto, cuando el salmista está diciendo: para que toda la tierra en toda la tierra sea conocido tus caminos, está diciendo: en toda la tierra sea conocido tu palabra. La función de la iglesia es que las personas que no creen observen la palabra de verdad. Te quiero decir otra cosa. Es triste ver creyentes que oyen la verdad y diluyen la verdad con su conducta y no viven lo que dice la Biblia. Y el incrédulo cree que eso es ser cristiano. Y es lamentable. Todos los que estamos acá, todos los que somos salvados por el evangelio, por la gracia del Señor, tenemos un fin en este mundo. Es que los que no creen en Jehová vean nuestra vida, que vivimos la verdad del evangelio. Porque nuestra conducta habla en quién creemos. Pero lamentablemente, los incrédulos pueden ver la vida de un creyente y decir: ¿así se es creyente? Estos son sus patrones de vida, sus criterios, cómo se maneja. Simplemente porque ese creyente no se somete a la Escritura y lo que hace es diluir la verdad y no vive conforme a la verdad. Y tú dices: ¿pero dónde sale todo esto, lo que estás diciendo? ¿Dónde dice el texto eso? ¿No recuerdan lo que el hermano David Stone enseñó? Que el creyente adorna ¿qué? La palabra. Nuestra conducta adorna la palabra. Si yo quiero que el mundo conozca el camino de Jehová, no solo lo hago desde mi predicación, porque acá pueden venir varios a escuchar mi exposición y pueden decir: wow, ¿cómo lo dice con claridad? O pueden tener varias ideas, pero no sirve de nada eso cuando yo termine esto y alguien vive a mi lado y ve mi conducta de diluyo la verdad de lo que digo. Y el camino de Jehová no es notificado al mundo. Al contrario, diluyo una verdad y muestro a un Dios que no lo presenta así la Escritura. Es por eso la importancia de entender que Dios llama a su pueblo a que muestre el camino de Jehová, muestre el camino de lo que es la palabra de Dios. Pero no termina allí, dice: en todas las naciones tu salvación. Y antes de ver esto, en todas las naciones tu salvación, fíjate lo que te estoy hablando en 1 Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Y esto hemos estudiado, solamente te lo recuerdo nada más. 1 Tesalonicenses, fíjate. 1 Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Qué recibieron? La palabra. Versículo 7.
de la manera que habéis sido ejemplo, perdón, de tal manera que habéis sido ejemplo, ¿a quiénes? A todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. Lo vuelvo a citar. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra, y el 7 dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Es más, fíjense el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera que nos recibisteis y cómo os convertisteis, ¿de quién? De los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Sabe qué hacía la iglesia de Tesalónica? Esta idea de lo que está diciendo el salmista. El salmista dice, para que sea conocido en la tierra tus caminos. Y la iglesia de Tesalónica, los hermanos de esa congregación, mostraban al mundo que ellos fueron perdonados, salvados, con una vida distinta y diferente. Que abandonaron sus ídolos, sus deseos, porque ahora encontraron a su Señor. Cuán importante es mostrar al mundo el camino de Jehová, la palabra de Dios, pero con vidas que realmente hablen de esa manera. Volvemos al texto que estamos estudiando y dice, y en todas las naciones tu salvación. ¿Y de qué trata de todas las naciones tu salvación? Bueno, si estamos pensando en ese contexto posible, de que el que escribió este salmo lo hizo cuando salieron de Egipto, y para que esto se cante en la fiesta de los tabernáculos, entonces es esto, Señor, nos sacaste de Egipto y ahora sigue mostrando tu benevolencia o tu misericordia, tus bondades, tu rostro resplandezca sobre nosotros, para que vean ellos cómo nos sacaste y nos salvaste. Este cuadro no ha cambiado. El mundo ve en nosotros que hemos sido sacados de las tinieblas a la luz. Hemos sido sacados de las tinieblas, arrancados de las tinieblas. Nadie podía salir de las tinieblas. Por la gracia del Señor hemos sido atraídos, sacados, arrancados, para que ahora estemos en el reino del amado Hijo. ¿Con qué propósito? Para que conozcan la salvación de Jehová. Hermanos, ¿sabes cuál es nuestra tarea? Es que conozcan a quién nos salvó. Y la función de nosotros es hablar. Es como un mendigo que enseña a otro mendigo a decirle, mira, sé dónde hay pan. Un mendigo que encontró pan busca a otro mendigo y le dice, encontré pan, ven acá. Nosotros hemos sido rescatados y vamos a otro mendigo a decir, ya encontré pan, ven, esto es la salvación. Bueno, nuestra tarea es eso, hablar el evangelio, afirmarles que conozcan del Señor. Bueno, en todas las naciones conozcan tu salvación. Hechos 1:8, ¿te acuerdas que Jesús les dijo, y me seréis testigos donde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta la última de la tierra. Y ahí es la idea de todas las naciones, ¿no? Hasta lo último de la tierra. Pero este texto creo que va a ayudar a afirmar esta verdad de Primera de Pedro 9:10. ¿Se acuerdan de lo que dijo Pedro? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Eso es nuestra función, para mostrar al mundo la salvación de Jehová. Para esto estamos, hermanos. Eso es nuestra responsabilidad. Bueno, en primer lugar te dije, el único propósito de la obra de Dios en sus hijos es hacer notorio el camino de su salvación. Y en segundo lugar, Dios es el único juez y pastor que merece la adoración universal. Dios es el único juez y pastor que merece la adoración universal. El versículo 3, 4 y 5. Fíjense el 3, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. El versículo 5, ¿qué dice? Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Estamos en Salmo 67. Salmo 67
El 3, fíjense, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y el 5 que dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Te recuerdas del quiasmo que te dije? ¿Sí? ¿Ves el paralelo entre el 3 y el 5? ¿Es igual? Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Y el 5, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Es más, si tú ves desde el 1 con el último versículo, se parecen. Entonces, si llega así, ve, el quiasmo es, hay parecido del primero con el último, luego el segundo con el antepenúltimo, así hasta llegar al medio. Y el medio es la idea principal. Y es el versículo 4. Pero antes de llegar al 4 está el 3. Así que tenemos que ver el 3, ¿no? Dice, todos los pueblos, dice, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Por qué queremos que el mundo conozca los caminos de Jehová? ¿Por qué queremos que el mundo conozca la salvación de Jehová? Con este fin, hermanos, que los pueblos, las naciones le alaben a Dios, le adoren a Dios. Buscamos más adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Te lo vuelvo a decir. Nuestra función es buscar más adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad. Los que están aprendiendo música en nuestra iglesia, les estamos forzando, en un sentido forzando, porque sé que lo quieren hacer también, pero lo estamos forzando, hermanos, a escuchar la predicación de una conferencia que se llevó a cabo en Argentina que se llama Alabadle. Y uno de los temas que se trató es más que una adoración. Y ahí se habló qué es la adoración. Verdaderamente, ¿cuál es la adoración? Y muchos creen que la adoración es solamente ese momento donde estamos cantando acá, o donde alguien es muy hábil en algún instrumento y en canto. Cuando hemos aprendido esto, hemos entendido que eso es parte de la adoración, pero no es toda la adoración. ¿Qué es la adoración? Porque si fuese así, entonces solo adoramos un momento de 7 días de la semana, ¿no? Vamos a adorar a Dios. ¿Y qué tendríamos que hacer? Ir el domingo y cantar. Pero esa es adoración. Es parte. La adoración es toda una vida, toda tu vida entregada en una adoración continua. Tú adoras con lo que haces, adoras con lo que dices, adoras con lo que piensas. La pregunta es, ¿cómo es tu adoración? Y acá el salmista está diciendo, todos los pueblos, oh Dios, te alaben. Todos los pueblos conozcan de ti y te adoren. Queremos que haya más adoradores. Por eso queremos notificarle tu camino. Por eso queremos hablarle de tu salvación, para que te alaben. Y te voy a decir una verdad que está acá. Solamente cuando el pueblo, las naciones, vean la palabra y vean la salvación, van a poder ser adoradores. Si una persona todavía no se rinde a través de la palabra y es salvo, no adora. ¿Saben lo que hace? Se adora. La persona incrédula se adora a sí mismo, no adora a Dios. Pero nosotros buscamos adoradores. Y para ser adoradores, tiene que la persona creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados. Porque así estábamos todos nosotros, no éramos adoradores. Yo puedo pensar, cuando tenía 6 añitos, mi papá cuando vino y me habló de Cristo, y ahí entendí cuán pecador era. Y desde esa edad puedo pensar que he aprendido lo que es adoración, continuamente matando mi pecado, creciendo y avanzando y entendiendo más de las verdades de Dios. Pero hay un punto determinante cuando uno empieza a ser un adorador de Jehová, para que todos te adoren, Jehová, todos te adoren. Ese es el punto. Si ya fuiste salvado, ahora tú puedes adorar a Jehová. Y bueno, busca más adoradores. Dile a tus amigos, a tus compañeros de trabajo en la universidad, donde estés, ¿quién es Jehová? ¿Cuál es su camino? ¿Y cómo uno puede ser salvo? Para que haya adoradores. Y este es el deseo del salmista. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Ahora,
esta idea de todos los pueblos te alaben, si preguntamos, ¿los pueblos le alaban a Jehová hoy? ¿Hoy todas las naciones alaban a Jehová? No. Pero este salmo está apuntando un día en un futuro. Todos los pueblos le van a alabar a Jehová. Van a alabar a Dios. Todos los pueblos. ¿Y sabes cuándo va a ser? En el reino milenial. En ese reino, cuando Cristo esté reinando y cuando Cristo esté sentado en el trono de David, ahí en Jerusalén, de distintos lugares del mundo van a ir a adorar a Jesucristo. Esto se va a cumplir. Y este deseo de este salmista, todos los pueblos te alaben, oh Dios, todos los pueblos. Jesús lo dijo de esta manera también. Cuando, no sé si te acuerdas, cuando Jesús sanó al siervo del centurión. ¿Se acuerdan la historia? El centurión le dijo a Jesús, solamente di y mi siervo será sano. ¿Te acuerdas eso? Cuando Jesús quería, no, solamente di, porque yo también soy, tengo bajo de mí personas que escuchan mis órdenes. Solamente di, mi siervo será sano. Y Jesús va a decir, ni aún en Israel he oído tanta fe. Y luego va a decir, y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ya Jesús había dicho que un día las naciones van a sentarse en ese reino, van a venir a adorar a Jehová, en este caso a Cristo, van a adorar a Cristo. Entonces la iglesia tiene esa tarea de anunciar el evangelio. Claro, nosotros en aquel reino no vamos a entrar al reino a adorar. Tú dices, no, ¿por qué? ¿Qué estás diciendo, pastor? Nosotros vamos a reinar con Cristo. Ahí está, eso sería mejor. Porque nosotros vamos a ser arrebatados. Antes que Cristo venga en esa guerra del Armagedón a destruir a sus enemigos, la iglesia será arrebatada. Y estaremos con el Señor ahí en los cielos. Y luego, cuando Él venga a instaurar su reino, va a venir y vamos a estar. Bueno, ahí va a ser la guerra del Armagedón, perdón. Ahí va a ser la guerra del Armagedón. Y ahí va a destruir a sus enemigos. Y ahí con el Señor vamos a reinar. Y las naciones van a venir a adorar al Señor. Y nosotros vamos a estar reinando con Él. Esto es la gran esperanza. Y luego llega el punto determinante de todo el Salmo, el versículo 4. A esto quería llegar el salmista. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. ¿Por qué es necesario? La pregunta es, ¿por qué es necesario que conozcan las naciones a Jehová? ¿Por qué es necesario que le alaben? ¿Saben por qué? Porque acá el salmista pone dos títulos de quién es Dios. Es juez y pastor. Es juez y pastor. Dice el texto, alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad. Un día, Cristo, cuando reine, va a juzgar de manera equitativa. Y vivimos en una sociedad donde algunas semanas atrás hemos observado distintos paros, ¿no? ¿Y por qué hemos observado los paros? Porque la delincuencia se ha incrementado en nuestra sociedad. Y te quiero dar una noticia. Esto no va a disminuir. Esto no va a parar. Y estamos en una sociedad donde nuestros gobernantes no van a poder ser jueces justos. Ya te digo, no te enojes con ellos ya. No trates de decir, ay, estoy enojado con el alcalde, ay, estoy enojado con la presidenta. Ellos no pueden ser ese juez justo. Es más, son incrédulos. Pero ¿dónde está nuestra esperanza? Que va a venir un juez justo. Y cuando venga ese juez justo, ahí va a haber justicia. Y ahí van a ver al verdadero juez. ¿Y sabes cómo es ese juez? Ese juez es imparcial, ecuánime, equitativo, equilibrado, justo. ¿Sabes cómo se llama ese juez? El Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo.
es ese juez justo. Por eso dice el salmista, alégrense y gócense las naciones. Y un día van a ver ese juez justo. Y todos aquellos que van a pasar al reino milenial, van a alegrarse, todos aquellos. ¿Te acuerdas que uno será tomado y otro será dejado? Que un día hablamos en Mateos, no sé si se acuerdan. El que es tomado va a ser para ser juzgado y va a esperar su juicio eterno, pero el que es dejado va a entrar al reino porque ellos van a creer. Y esto va a estar claro, obviamente, en la gran tribulación, en toda la tribulación. Ellos van a tener que poner su fe y aún entregar su vida por causa de Cristo. Para eso la iglesia no está. ¿Y qué va a pasar? Se van a alegrar las naciones. Van a estar delante de un rey justo. Y esto dice el salmista, porque juzgarás a los pueblos con equidad. Y hay otra cosa más. Dice, y pastorearás las naciones en la tierra. Fíjate, el salmista no está pensando en Israel. Está pensando en las naciones. Todas las naciones van a ser pastoreadas por ti, por Jehová. ¿Cuándo va a suceder eso? Otra vez apuntando hacia el futuro, hacia ese reino glorioso. Ahora, pero tú dices, ¿y qué con nosotros hoy? Bueno, hermanos, Él no ha cambiado, sigue siendo un juez justo. Cristo es un juez justo. Y juzga. ¿O no te acuerdas de Ananías y Zafira? Cuando hemos pasado por Hechos, ¿te acuerdan? ¿Qué pasó con ellos dos? Murieron. Y ahí ves a un juez justo. Es justo. Es más, Él es pastor. ¿O no recuerdas cuando Él dijo, yo soy el buen pastor? Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él es el pastor, el buen pastor. Él es el mejor pastor, el excelente, diríamos, pastor por excelencia. Los que tenemos este oficio de pastor, solo somos responsables de un rebaño que no es nuestro. Yo soy responsable de un rebaño que no es mío. Y entiendo que un día el pastor de pastores me va a pedir cuenta del rebaño, de cómo estoy cuidando este rebaño. Pero Él nos deja de pastorearnos ahora. ¿Y sabes cómo nos pastorea? No porque cuando el pastor venga a tu casa te está pastoreando, sino cuando el pastor viene a tu casa y abre la escritura, ese pastor de pastores te está pastoreando a través de la escritura. Y lo que tiene que ser la oveja, como Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La oveja obedece a su pastor, a la escritura. Pero un día, ese pastor de pastores va a pastorear las naciones. Y el salmista llega a esta conclusión y a este punto. Dice, te alaben los pueblos, oh Dios, otra vez al final. Fíjense el 5. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. ¿Por qué le tienen que alabar? ¿Por qué le tienen que adorar? Porque Él es el juez justo y el pastor de pastores. Por eso debe ser alabado y adorado a Dios. En tercer lugar, y cerramos con esto. En primer lugar, el único propósito de la obra de Dios en sus hijos o en la iglesia es para hacer notorio el camino de su salvación. Y en segundo lugar, Dios es el único juez y pastor que merece la adoración universal. Y cerrando esta segunda idea, hermanos, todos los pueblos, oh Dios, te alaben. Un día todos los pueblos van a alabar al Señor. Bueno, voy a hablar la última idea con este último punto. El tercer punto es, la bendición a su pueblo tiene como propósito que todos teman a Dios. La bendición a su pueblo tiene como propósito que todos teman a Dios. Versículo 6. Fíjense, versículo 6. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios. Hermanos, esto es el paralelo con el versículo 1. Fíjense, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. ¿Se dan cuenta?
Y ahora dice al final, bendíganos Dios. La tierra dará su fruto y nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, tienes que pensar como el judío está pensando. Para ellos es cuando observan otra vez los granos, la cosecha, es porque Dios está bendiciendo a su pueblo. Y eso lo había prometido a Moisés. Pero como está construido esta última parte, el salmista no está viendo el campo y los frutos ya para ser cosechado, sino está viendo ya los frutos en el granero. Y está gozoso de eso. Bendíganos Dios. Ahora, ¿cuál es el fin de la bendición? Bueno, nosotros volvemos a recalcar esto. No estamos esperando ninguna bendición terrenal. Nuestras bendiciones son mejores, como te dije. Son espirituales. Pero ¿cuál es el punto acá? Fíjense cómo termina el 7. Y témanlo todos los términos de la tierra. Témanlo todos los términos de la tierra. El punto, hermanos, y termina así el salmista. Señor, cuando te observen tus bendiciones en medio de tu pueblo, porque tú nos bendices, Dios. Las demás naciones te van a temer. ¿Te acuerdas de Rahab? ¿Sabes quién era Rahab? Rahab la ramera, ¿te acuerdas? Era una mujer que vivía en los muros de Jericó. Cuando Josué manda a los espías, ¿se recuerdan? Y ella esconde a estos espías, a los dos espías los esconde ahí en el muro, en su casa. ¿Y sabe qué dice esta mujer? Dice, hemos oído lo que Dios ha hecho con tu pueblo. ¿Sabes qué trajo a Rahab lo que Dios había hecho? Temor. Temor. Hermanos, la vida y la conducta del creyente debe generar en otros temor a Dios. Mi vida debe generar un temor a Dios. Porque si yo vivo una vida, como podríamos ir diluyendo la verdad, una vida permisiva con el pecado, el incrédulo va a ver y decir, qué fácil es vivir esa vida cristiana. Claro, el que está viviendo así no está sometiéndose a la palabra de Dios. Es más, quería cerrar de esta manera. Tu temor a Dios debe crecer. Hay un pasaje que dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Y qué es temor a Jehová? Y lo hemos hablado en algún momento esto. Temor a Jehová tiene que ver con exaltarle, reconocer quién es, darle loor, honrarle, pero también tenerle miedo. Tenerle miedo. Te debe dar miedo romper un principio bíblico, porque Dios al que ama, disciplina. Te debe dar miedo tomar decisiones no de acuerdo a la Escritura, porque Dios juzga y no tendrá por inocente al culpable. Te digo algo, hermanos, yo tengo que entender como tú continuamente que ningún pecado es gratis. Ningún pecado es gratis. El pecado no se aborta, da a luz y da a luz juicio. Debo tener temor a Dios. Y cuando yo vivo bajo ese temor a Dios, las naciones, los incrédulos, van a ver que yo temo a Dios. Y este es el llamado, teman a Dios. Teman a Dios porque Dios los va a juzgar. Y quizá hay alguno que diga, no pasa nada conmigo, porque yo estoy viviendo mi vida y no me está juzgando Dios. Y estoy viviendo una vida doble. A ti te quiero decir, si está pasando eso en tu mente, dice la Biblia, el padre al que ama, a su hijo disciplina. Entonces, si tú estás viviendo una vida en pecado y no está viniendo la disciplina, ¿sabes qué más dice la Biblia? Pero el que no es disciplinado no es hijo, sino bastardo. Si no estás recibiendo la disciplina del Señor y estás viviendo en pecado, piensa, quizás no eres hijo.
Porque al que ama, a su hijo disciplina. Y entonces yo debo tener temor. Quizás ahora estás escuchando esto y Dios quería que escuches esto antes que Él venga y discipline a su hijo. Y entonces tengo que arrepentirme. Arrepentirme de mis pecados, de lo que estoy haciendo de manera indebida, rompiendo los parámetros, los principios bíblicos y deseando que la Biblia se ajuste a mi vida y no yo ajustarme a la Biblia. Y ahora pensando en las personas que no creen en Cristo. Porque podría pensar alguno, decir, mira, yo estoy viviendo la vida normal y no pasa nada. En el libro de Apocalipsis dice que un día del más grande al más pequeño van a estar parados delante de él. Y Pablo dice en el libro de Filipenses, toda rodilla se doblará delante de él y le van a temer. Y aquel día ya no va a ser para que pueda ser perdonado. Porque si estás en ese trono blanco, va a ser para que seas lanzado al lago el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Las naciones deben temer a Jehová, porque es el juez justo y el pastor de pastores. Y nuestra tarea, hermanos, es buscar adoradores y que observen en nuestras vidas las distintas bendiciones que nosotros tenemos y hacer notoria al mundo sus caminos y la salvación de Jehová. Para esto está la iglesia, hermanos. Para eso existimos como iglesia. Y lo tenemos que hacer. Nuestra tarea entonces es que conozcan a Dios y lo adoren. Es la tarea de la iglesia. Para esto el Señor nos puso en este lugar. Lo que escucharon el día de hoy, hermanos, las iglesias, 3, 4 iglesias, el día de ayer escucharon esta exposición ahí en La Oroya. Y les decía esto a ellos. Cada uno de ustedes, en el sector en el que están colocados allí para hacer la luz a las naciones en tu sector. Y que vea los incrédulos, vean en la iglesia personas que viven bajo lo que Dios dice, sus caminos. Y para que esos caminos adornen la palabra de Dios y escuchen la salvación, para que haya más adoradores. Pero cuando les decía eso, también les dije, y nosotros en Lima, y acá estamos, hermanos, nosotros, para esa misma tarea, para que más adoradores vengan y adoren a Jehová por lo que Él es, un juez justo y un pastor de pastores. Vamos a orar.